Buenas noches, mi nombre es José Luis Toro, alumno de la sección Sayagen, de la materia Derecho Civil, Obligaciones. El tema que les voy a hablar son la clasificación de las obligaciones. Empezaremos hablando por las obligaciones condicionales. Estas son las que dependen de un acontecimiento futuro e incierto, que puede suceder, es decir, que esta esté determinada o no esté indeterminada. También, mientras esta no se cumple, no se puede suspender la adquisición de un derecho. Y al cumplirse determinado hecho, puede haber un reclamante de aquel derecho subjetivo. En el artículo 1197 del Código Civil lo regula de la siguiente manera. La obligación es condicional cuando su existencia o resolución dependen de un acontecimiento futuro e incierto. La obligación condicional también es conocida con el título de obligación sujeta a condición, aquella que por su existencia o extinción dependen de que ocurra un acontecimiento, una circunstancia, un suceso o hecho, que sea futuro e incierto. Es a lo que se le denomina condición. Es más, se trata de un hecho contingente, puede suceder o no. Traducida en palabras de Manuel Alfredo Rodríguez, él lo establece como la condición implica una contingencia, esta versa sobre un hecho futuro e incierto. Se desconoce si ocurrirá o no. Es la incertidumbre en la que se puede conocer la precisión o el acontecimiento. Los requisitos que para que se den las obligaciones condicionales tienen que ser que el acontecimiento sea futuro. Si ha sucedido, ya no es obligación condicional, aunque se ignore que ya sucedió. La incertidumbre del acontecimiento, que se ignore si el acontecimiento se realiza o no, este debe ser necesariamente que estaría en presencia de un término y no de una condición. Que el hecho no pueda ser exigido por el acreedor. Si el hecho que se presenta como condición puede ser exigido por el acreedor, idénticamente se estaría en presencia de una obligación submodo y no de una obligación condicional. La obligación suspensiva, esta debe suceder o verificarse que el hecho del objeto de la condición se produzca como una consecuencia jurídica. O sea, que para que nazca la obligación, por lo tanto, se trata de una ocurrencia o de un evento o un acontecimiento que vaya a suceder en un futuro. Por lo tanto, la condición puede ser también resolutoria. Al demostrarse que la ocurrencia del hecho de la condición, en esto se produce la consecuencia jurídica, conocida como la extinción de la obligación. En el artículo 1198 lo nombra de la siguiente manera. La condición es resolutoria cuando verificándose repone las cosas al estado que tenían, como la obligación no hubiese jamás sido contraída. En tal condición se puede decir que las resolutorias también pueden ser imposibles, son las que no pueden darse o no pueden verificarse en la realidad por motivos naturales o legales. Vienen también las condiciones imposibles, son aquellas cuya obligación de ninguna manera pueden cumplirse, porque impiden un hecho natural, porque impiden una posibilidad jurídica. También vienen las ilícitas, estas incumplen normas de orden público, implican la realización de un acto ilegal. Vienen las inmorales, son aquellas que de ninguna manera pueden cumplirse, sea por lo que impide un hecho natural o porque existe una imposibilidad jurídica. Tenemos también la condición a término, que viene siendo como un acontecimiento futuro y cierto, del cual depende el cumplimiento de la extinción de una obligación. Vienen también las condiciones a término suspensivo, son aquellos acontecimientos futuros y ciertos, del cual depende la exigibilidad de una obligación. La obligación existe plenamente. Tenemos a término resolutorio, que son aquellas cuyo acontecimiento del cual depende, como su nombre lo indica, una extinción de una obligación. Según su certeza, las obligaciones pueden ser a término cierto. Son aquellos acontecimientos que se sabe que sin duda alguna van a suceder. Y tenemos a término incierto, que son aquellas cuyo acontecimiento positivamente se sabe que va a ocurrir, pero no se sabe cuándo.
Por la determinación, tenemos también que es a término expreso las obligaciones. Estas son fijadas directamente por las partes, por el juez y por la ley. Tenemos a término tácito, es aquel que depende de su propia naturaleza del contrato, del negocio jurídico, de la misma ley, cuando no se fije expresamente. Tenemos por su origen, vienen de tipo convencional, son establecidas por las partes, que son libres de fijar tal modalidad. Tenemos a término legal, son aquellas cuyo establecimiento por la ley, en algunos casos, pueden ser alterados por la voluntad de las partes, pero por lo general lo establece la ley. También tenemos efectos antes de cumplirse el término. La obligación está suspendida en cuanto a su ejecución. El cumplimiento de la obligación no es exigible. El acreedor puede solicitar el reconocimiento de sus derechos en caso de negativa del deudor y puede ceder sus derechos. También podemos contar con la del deudor. Puede liberarse pagando su obligación. En tal caso se entiende que el deudor renuncia al beneficio del término, que en principio se reputa a lo establecido de su interés. También podemos hablarle de los efectos después de cumplido el término. Estos se convierten en puros y simples, siendo plenamente exigibles y aplicándose a los principios generales conocidos. Tenemos efectos del término extintivo que deben extinguirse de dos momentos, antes de su cumplimiento y después de su cumplimiento. Después de su cumplimiento, la obligación se extingue, no pudiendo exigirle al deudor el cumplimiento de las prestaciones posteriores. También tenemos que hablar antes del cumplimiento. Las obligaciones puras y simples, siendo exigibles plenamente y produciendo sus efectos normales. Tenemos las obligaciones complejas. Son aquellas que tienen por efecto varias prestaciones y que por ende deben ser cumplidas por los deudores. Estas obligaciones las hallamos que en el elemento subjetivo y el elemento objetivo son plurales. Las obligaciones conjuntivas, estas tienen por objeto varias prestaciones y el deudor, para extinguir la obligación, debería necesariamente ejecutar todas ellas. Las obligaciones alternativas son aquellas donde la obligación recae sobre dos o más sujetos y para cumplir la obligación el deudor ejecuta solo una de ellas para tener varias prestaciones entre sí. Las obligaciones facultativas consisten en que el deudor debe una sola prestación, pero tiene la facultad de liberarse ejecutando otra prestación determinada. La elección solo corresponde al deudor. ¿Puede una persona acaso cancelar la hipoteca de su casa, entregar un objeto de igual valor? Claro que sí. Tenemos la obligación mancomunada. Es un tipo de obligación jurídica en la que la participación de varios acreedores o varios deudores, los deudores o acreedores que participan en esta obligación no tienen relación entre sí, sino entre sus participantes individuales. Por lo tanto, un deudor no tiene la responsabilidad de responder por la obligación, sino solamente por la parte de él. Tenemos las obligaciones solidarias. Son solidarias cuando varios deudores están obligados a una misma cosa. El modo de cada uno puede ser contrañido, el pago de la totalidad. Tenemos las obligaciones pecuniarias. La obligación pecuniaria es aquella en la que la prestación consiste en entregar una suma de dinero. Tenemos las obligaciones valoristas. Según estas, el pago debe hacerse con arreglo al valor real y la tesis nominalista viene siendo, según el deudor se libera de su obligación, entregando el valor pactado. También vienen las obligaciones de valor. Son aquellas cuyo objeto es un bien que es medido por el dinero. Muchas gracias.